Una compañía telefónica carga 20 centos por minutos de día y 5 centos por minutos de noche. ¿Cuántos minutos de día y noche deberías usar para ser cargado más de $10 en 24 horas? Así que esta situación representa una desigualdad en dos variables. Así dejemos igualar el número de minutos de día, y dejemos igualar el número de minutos de noche. Y hay un problema más con el que tratar. El cargo por minuto aquí está en centos, pero después queremos responder la pregunta basada en ser cargado más de $10. Tenemos que convertir los centos a dólares o dólares a centos. Y para evitar decimales, convertir $10 a centos. Desde $1 igual 100 centos. Entonces $10 serían iguales a 10 por 100 o 1000 centos. Ahora, vamos si podemos escribir una desigualdad para representar esta situación. Cada día minuto cuesta 20 centavos. Así que la cantidad de dinero gastada en minutos de día sería 20 centos x de más la cantidad de dinero gastada en minutos de noche. Sería 5 centos x el número de noches minutos o 5xn. Queremos saber cuándo esto sería más de $10 en 24 horas o 1000 centos. Así que ahora, iremos adelante y grafaremos esta desigualdad donde el gráfico mostraría todas las posibles soluciones a esta desigualdad dada. Así que vamos a dejar que el eje horizontal sea igual al eje D, que representa el número de minutos de día. Y dejaremos que el eje vertical sea el eje N, que representa el número de minutos de noche. Entonces necesitamos graficar esta desigualdad. Entonces, el primer paso es trazar la línea fronteriza. Así que vamos a seguir adelante, y graficar la línea 20 de más 5 newtones igual 1000, y porque la desigualdad original es, la línea no será parte de la solución, y para mostrar esto, hacemos una línea DAS. Y desde esta línea está en forma estándar, vamos adelante y encuentre las interceptas y para graficar la línea o en este caso, el intercepto DIN. Para encontrar el intercepto D, estableceremos n igual 0 y luego para encontrar el intercepto n, estableceremos d igual 0. Así que si establecemos n igual 0, 5 newtones sería 0, y tendríamos 20 d igual 1000. Dividir ambos lados por 20, y tenemos d igual 50. Entonces, el de intercept igual 50, y ahora estableceremos d igual 0. Y si d igual 0, 20 d sería 0, y tendríamos 5 newtones igual 1000, dividir ambos lados por 5, y tenemos n igual 200. Así que ahora podemos trazar estos dos puntos y dibujar nuestra línea, pero antes de hacer esto, vamos adelante y escalemos nuestros ejes. Llamamos este 200, y esto sería 100. Si dejamos esto igual a 50, entonces esto sería 25. Así que ahora, plotaremos el punto, que es el intercepto de, este punto aquí, y ahora, trazaremos el punto, que es el intercepto n, que es este punto aquí. Y ahora, dibujaremos una línea a través de estos dos puntos, y otra vez, dijimos que va a ser bajado por el símbolo de desigualdad visual. Entonces, va a aparecer algo así, y ahora, tenemos que descubrir si vamos a sombrear debajo de la línea, o sobre la línea. Y aviso de cómo consideramos solamente el primer cuadrante, porque sabemos que el número de minutos nunca puede ser negativo. Ahora que tenemos el gráfico de nuestra frontera, tenemos que descubrir si debemos haber sometido arriba o debajo de la línea. Así que seleccionamos este punto aquí como nuestro punto de prueba con las coordenadas. Será muy fácil ver que cuando d igual 0 y n igual 0, 0 no es 1000, y por tanto, este punto no satisface la desigualdad. Entonces, tenemos que sombrear el otro lado de la línea o este lado aquí. Así que cualquier punto en la región sombrada representa una combinación del número de minutos de día y noche que tendría un cargo de más de $10. Entonces, probablemente podríamos entender lógicamente que si esta fuera la línea donde los cargos serían exactamente $10 o 1000 centos, entonces cualquier punto sobre esta línea representaría la combinación de minuto de día y noche que serían más de $10, y por lo tanto, estarían en la región que representaría la solución a esta desigualdad lineal. Espero que este ejemplo ayude.